Buenos días, mujeres en acción. Continuamos entonces estudiando nuestra línea de tiempo del pueblo de Israel. Hoy vamos a ver la clase ya número 42 y le puse crossover de los reyes porque vamos a ver una mezcla de libros en este día en relación a la historia del rey del pueblo de Israel. ¿Ya? Vamos a ver el libro de los reyes, libro de las crónicas de Joel, Amós, y vamos a ver punto de vista de los reyes, de los profetas, mirándole de diferentes ángulos, ¿ya? Entonces, es ahí el nombre de esta clase. En la clase anterior nosotros quedamos en Segunda de Reyes capítulo 11, pero vimos solamente la mitad de este capítulo, así que hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior y continuamos estudiando ya de lleno lo que va en esta clase, ¿ya? La clase anterior nosotros entonces vimos cómo Atalía, ¿cierto? Esta madre del rey Ocosías, que cuando ya supo que su hijo había muerto, ella mandó a matar a todos los familiares posibles que pudieran gobernar. Entonces, ¿qué hizo? Los mandó a matar a todos, pero la hermana del rey Ocosías, ya ella, que se llamaba Josaba, rescató a este bebé, a este pequeño Joás, ya lo escondió para que pudiera quedar un heredero vivo. ¿Ya? Entonces, esta reina, Talía, subió obviamente al trono y era muy mala, ¿cierto? Era una mala, mala reina y gobernó entre 6 a 7 años. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en algunas partes ustedes se van a encontrar con que ella gobernó 6 años, pero en algunas partes de la Biblia ustedes se van a encontrar con esta versión que dice en el 7.º año del reinado de la reina Talía, ¿ya? Entonces algunos dicen que ella gobernó solo 6 años y que estaba entrando en el año 7.º de su gobierno cuando ella salió del trono. Por eso que en realidad se le dice que gobernó 6 años solamente, pero otros dicen que ella en el fondo gobernó 7 años. Por eso aquí está esta diferencia que al caso creo que no es tan relevante. Entonces, Joyada, que era el sacerdote, el que hizo, después que habían pasado todos estos años del reinado de esta reina mala, vino y sacó del escondite a este pequeño Joás, que para ese entonces ya tenía alrededor de 7 años, y fue y lo proclamó rey dentro del templo del Señor con muchas personas que también estaban a favor de este gobierno, ya de esta coronación. Entonces empezaron ellos ahí dentro del templo a proclamar rey a este pequeño niño, a celebrar esta nueva proclamación, y cuando Atalía escuchó todo este alboroto, fue a ver lo que pasaba, y cuando se dio cuenta que se estaba proclamando rey a este pequeño, ella rasgó sus vestiduras y empezó a gritar por la traición que ella sintió en el momento de lo que estaban haciendo estas personas y el sacerdote Joiada, ¿ya? Entonces, cuando vieron que la reina ya se había dado cuenta de todo, el sacerdote Joyada dio la orden de matar a Talía, pero no ahí dentro del templo, sino que la sacaran y se la llevaron hasta como los pasillos de donde andaban los caballos. Así que ahí mataron a la reina Talía y después el pequeño nuevo rey Joás empezó entonces a gobernar y todo. Hasta ahí nosotros llegamos en la clase anterior, ¿ya? Así que ahora nos vamos como de lleno a lo que es esta clase con la segunda parte del capítulo 11 de Segunda de Reyes, donde nos vamos a encontrar con reformas religiosas que hizo este sacerdote Joyada, ¿ya? El sacerdote Joyada hizo un pacto con Dios, con el rey, pequeño rey Joás, y con el pueblo, ¿ya? Estamos hablando todo esto con del reino del sur, así que hizo un pacto ahí con lo que vendría siendo la parte de Judá. Entonces, al hacer este pacto, ellos obviamente llegaron al acuerdo de que iba a ser Dios el único Dios del pueblo de Judá, y todos se fueron entonces al templo de Baal y destruyeron por completo el templo de este Dios Baal, ¿ya? Y también mataron al sacerdote de Baal que se llamaba Matán. Entonces, Joyada igual puso guardias en el templo del Señor para que nadie quisiera hacer algo en represalia por lo que había sucedido.
¿ya? Y los guardias, los comandantes, los mercenarios, toda la gente del templo empezaron a escoltar a este rey hasta llegar al palacio para que él se pudiera sentar, perdón, en el trono real. Así que toda la gente estaba tranquila y feliz por la muerte de Atalía y también por la coronación de este nuevo rey, Joás. Ya él tenía 7 años cuando Joás subió al trono entonces. En Segunda de Reyes 12, nosotros nos vamos a encontrar a este pequeño gobernando, ¿ya? Y haciendo algunos arreglos, algunas cosas en el templo. Joás reinó en el reino del sur, en Jerusalén, por 40 años, ¿ya? Y durante todo su reinado hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y el sacerdote Joiada aconsejaba al rey Joás, ¿ya? Pero aquí lo único malo es que a pesar de que este rey Joás hacía las cosas bien y era agradable a los ojos de Dios, no sacó los santuarios paganos, entonces la gente seguía ahí haciendo rituales y cosas y eso al Señor no le gustaba. Ya, pero un día el rey Joás le dijo a los sacerdotes, a Joiada y a los demás sacerdotes, que quería que todas las ofrendas que se llevaban al templo fueran solo para los arreglos y la reparación del templo del Señor. Y entonces comenzaron a pasar los años y ya habían pasado 23 años cuando el rey dijo, a ver, yo no veo que haya ningún arreglo, no hay ninguna reparación en el templo, yo lo veo tal cual estuvo hasta hace 23 años atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay cambios aquí dentro del templo si todos los dineros que estaban llegando era para la construcción, reparación, arreglo, para hacer todo lo que tenía que ver con el templo y yo no veo nada? Entonces mandó a llamar aquí al sacerdote y preguntó qué es lo que estaba pasando y era que los sacerdotes se estaban quedando con los dineros, ¿cierto? Para su propia necesidad. Entonces el rey dijo, yo no quiero que toquen más estos dineros, así que les prohibió tomar los dineros del templo para las necesidades personales de los sacerdotes y dio la orden de separar los dineros, entre comillas, en dos. Lo primero era que tuvieron que comprar traer un cofre grande, muy grande, hacerlo un hoyito en la parte de arriba, ¿ya? Y ponerlo ahí al lado derecho del altar y que los sacerdotes se pusieran ahí en la entrada a cobrarle todas las contribuciones a la gente y luego entregaban estos dineros a los supervisores de la construcción, ahí lo ponían en este cofre y se lo entregaban a los supervisores de la construcción para comprar materiales, para arreglar el templo, para pagarle a los trabajadores, ¿ya? Entonces todos los dineros que iban por contribuciones, por cualquier motivo, por donación, por lo que fuera, tenían que ir directo a este cofre y era todo para la reconstrucción del templo en el reino del sur. Y el rey también dijo que, bueno, puso personas a cargo y dijo que como estas personas eran honestas y eran dignos de la confianza del rey, no les pidió que estuvieran rindiendo los dineros porque se estaba viendo ya que realmente ahora se estaban ocupando los dineros para lo que se había dispuesto, que era para los arreglos, comprar material y todo eso. Y el segundo dinero que se estipuló que había que hacer de que todos los dineros que llegaran por pecados, ya ofrendas por pecado o por ofrendas por la culpa, esos dineros que eran menos, tenían que ser entregados a los sacerdotes del templo y esos dineros sí se podían ocupar para su uso personal. Entonces habían dos tipos de dinero que llegaban como a las manos de los sacerdotes. Uno era solamente para la construcción, reparación, compra de materiales y pago de construcción, y el otro era para su uso personal. ¿Ya? Finalizando ya casi el capítulo 12, nos vamos a encontrar con un resumen. Ya rápidamente llegamos al fin del reinado de este pequeño rey Joás. Ya digo pequeño, pero ya obviamente había cumplido muchos años a medida que fueron pasando las situaciones, ¿ya? Entonces, el rey Asael de Aram, ¿se acuerdan que nosotros hablamos bastante de este rey anteriormente? Él mató incluso a su rey y se quedó después gobernando. Así que este rey Asael de Aram entró en guerra contra Gad y la tomó y luego se dirigió a atacar el reino del sur, se fue a atacar Jerusalén.
Entonces, cuando el rey Joás, ya aquí ya él había avanzado en su edad, tenía 47 años aproximadamente, entonces se dirigió el rey Hazael hasta Joás, y cuando Joás se enteró de todas estas cosas, que este rey quería atacarlos, fue Joás y recogió todos los objetos sagrados que los reyes anteriores, Josafat, Joram y Ocasías, habían adquirido, ¿ya? Entonces tomó todas estas cosas que estos reyes habían adquirido y dedicados también para ellos, para el templo y para el palacio, y tomó todas estas cosas y se las envió a Asael, ¿ya? Junto con el oro, con la plata y con los tesoros que estaban tanto en el templo como en el palacio, se lo entregó a Asael para que Asael no atacara a Judá, al reino del sur. Entonces, gracias a esta ofrenda que hizo el rey Joás, Asael suspendió su ataque a Jerusalén. Ya todos los funcionarios de Joás, que eran sus consejeros de confianza, hicieron una conspiración y se fueron a atacar a Joás y lo agarraron y lo asesinaron rumbo a Sila en Bet Milo. ¿Ya? Así que imagínense, sus consejeros ahí de confianza y todo hicieron toda la conspiración y mataron a este rey. Entonces Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David o ahí en Jerusalén, y luego quien tomó el trono o siguió a cargo de gobernar el reino del sur o Judá o Jerusalén fue su hijo Amasías, ¿ya? Después yo les puse aquí el libro de Joel. Hice este paréntesis porque algunas personas dicen que este libro debería ir aquí para estudiarlo, para poder comprender la historia. Otras personas dicen que en realidad no, porque no se sabe cuándo se escribió, ¿ya? Porque Joel, cuando escribe este libro, que solamente de 3 capítulos, es un libro que tiene un peso espiritual bastante potente, a mi parecer, pero no, él no dice en qué tiempo ministró, o sea, en qué tiempo profetizó, no dice en qué lado estaba, no dice bajo qué gobierno, incluso algunos dicen que a lo mejor fue en un tiempo donde ya los reyes no existían, o fue en un tiempo donde a lo mejor sí habían reyes, pero él no lo quiso hacer notorio. Hay como varias hipótesis al respecto de en qué momento estuvo entonces ministrando o profetizando Joel, pero muchas personas llegan a la conclusión de que debería ser como en esta altura del partido. Y algunos dicen que Joel a lo mejor estuvo justo después ministrando cuando fue todo el tema de la división del reino, o sea, en el 900 y tanto, antes de Cristo. Otros dicen que fue cuando ya se dispersó todo el tema de los del pueblo de Israel del norte. Y así hay varias hipótesis, pero nosotros lo vamos a poner acá porque es en está para mí como en este contexto, y siguiendo un poco nuestra línea de estudio lo vamos a poner acá, ¿ya? Joel, como le decía, fue un profeta donde él habla, eh, entrega una serie de profecías que, si bien se la estaba entregando a la gente en ese tiempo, también estaba haciendo él como una profecía apocalíptica, se refería a algo que iba a venir después, ¿ya? Entonces Joel se divide, como le decía, tiene 3 capítulos y yo le hice una división aquí de 2 partes. La primera va del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 27, y la segunda parte del capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, ¿ya? Yo no sé si ustedes han escuchado un versículo que es como bien conocido, que dice: lo que le quedó a la oruga comió el saltón, lo que le quedó al saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Ya es como bien conocido eso de la oruga, del revoltón, del saltón y todo. Esto es parte de la profecía que Joel entrega a la gente de ese tiempo, ¿ya?
y Joel habla de una invasión de langostas que estaba azotando la tierra, ¿ya? Pero también Joel lleva esta situación, la lleva como a una palabra, a un suceso donde hay una percepción aún más profunda de un plan universal de Dios que venía para la tierra. O sea, él estaba en su momento hablando de esto que estaba azotando a la tierra, de esta plaga de langosta que estaba, ya, pero él aparte empieza él a profetizar o hablar, ¿cierto? De algo que era aún más profundo de lo que estaba pasando, ¿ya? Y Joel, ¿qué es lo que él empezó a decir? Que él veía como que detrás de toda de esta situación, de este mal rato, ya de toda esta angustia que estaba viviendo la gente, porque esta plaga de langosta no solamente estaba provocando una plaga de langosta, sino también estaba provocando terror, miedo, hambre. Habían varias situaciones porque obviamente la gente estaba con esta plaga donde no se podía hacer nada. Entonces Joel decía que él no tenía ninguna duda de que Dios estaba detrás de todo esto lo que estaba pasando. Ya esto ustedes lo van a encontrar en Joel 2:11, donde él dice, no tenía ninguna duda de lo que estaba sucediendo ahí, era algo que Dios estaba provocando. ¿Ya? Y Joel, ¿qué es lo que hace ahí? Describe esto como toda esta plaga de langosta como que fuera algo apocalíptico, como les decía yo, como que fuera el juicio final, que la gente iba a ver eh, cómo iba a venir como tipo una especie de oscuridad, de ruina, de angustia, de pestilencia, y todo al final de los tiempos. Entonces, a diferencia de otros profetas, Joel no dedicó tanto tiempo dentro de sus escritos como a hablar de lo malo que estaba sucediendo, de lo que iba a pasar, sino que él dedica más tiempo como al remedio a esta situación que estaba pasando en la tierra. Entonces, ¿cuál era el remedio? Pues él decía, o sea, arrepiéntanse, porque si ustedes se arrepienten y entran en un tiempo de oración, de ayuno, y ustedes regresan a Dios, el Señor también se va a volver a ustedes y los va a ayudar. ¿Ya? Esto habla un poco como fue en los primeros capítulos, ¿cierto? Como en esta primera parte. Y en la segunda parte, yo le dividí como en dos, yo le insisto, Joel habla como del derramamiento del Espíritu Santo. Empieza a enfatizar aún más en el remedio, ¿ya? Entonces dice que cuando la gente se arrepienta, entra en oración, entra en ayuno, se regresa a Dios, va a venir un derramamiento del Espíritu Santo y gracias a este derramamiento del Espíritu Santo va a traer consigo perdón, se va a ir las plagas, va a venir un tiempo de dulzura y empieza a decir todo esto a través de este derramamiento del Espíritu Santo. Eh, entonces, estas palabras que Joel entrega aquí, ustedes se van a encontrar con ellas nuevamente en Hechos, cuando Pedro hace alusión a estas profecías de Joel, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, ¿ya? Esto ustedes lo van a encontrar en Hechos 2:17 al 21. Entonces Joel hace una nueva referencia, entonces ya como terminando en el capítulo 3, hace una nueva referencia al final de los tiempos, de cómo en el final se iba a oscurecer el sol, la luna, que la luna se iba a convertir en sangre. Yo creo que nosotros hemos escuchado esto, ustedes lo van a encontrar entonces como estas profecías en el libro de Joel. No es muy largo, así que lo pueden leer, ¿ya? Y entonces aquí nuevamente Joel empieza a hablar sobre como una referencia apocalíptica de lo que pasará en los últimos tiempos. Si bien él estaba hablando al pueblo de lo que estaba pasando ahí en la tierra en ese momento con respecto a esta plaga que estaba sucediendo, Joel también todo lo lleva a lo que estaba pasando ahí, pero también a lo que iba a venir al final de los tiempos. Y Joel hace una referencia del juicio sobre las naciones y termina dando palabras desde una mirada local hasta un futuro lejano, ¿ya? O sea, de lo que estaba pasando ahí hasta lo que iba a venir mucho, mucho, mucho más adelante. Entonces, ¿por qué Joel no enfatiza, como dicen, en qué tiempo estaba reinando? Porque, o sea, perdón, ministrando, porque muchos también dicen de que independiente en qué año se lea
este pequeño libro va a servir igual, porque si Joel está llamando a que las naciones, que la tierra, que Israel, tanto norte como sur, tienen que estar siempre en un constante arrepentimiento, estar siempre en la oración, estar siempre en ayuno y todo, entonces da lo mismo como en el tiempo que se lea y va a servir igual para poder ministrar a las naciones. Este mensaje es un mensaje que en el tiempo que se lea ministra la vida de la gente. Por eso algunos dicen que Joel no perdió tiempo poniendo en el año tanto para que la gente no dijera, esto es solamente para la gente que vivió en aquel tiempo, sino que este libro profético es para el tiempo que lo lea las personas. Entonces, después nos vamos a volver al libro de Reyes, Segunda de Reyes 13. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con el gobierno de Joacás, ¿ya? Joacás estaba reinando en el reino del norte, o sea, en Israel, ¿ya? Traté de ponerle en la diapositiva estos cuadritos hacia la derecha, arriba, donde es reino del norte, reino del sur, para que ustedes más o menos se puedan ir situando y no se enreden, porque a veces uno dice Israel, una vez se dice Judá, entonces la gente queda como, ¿dónde estoy? Ya, Israel del norte, o sea, reino del norte. Nos vamos para arriba. Entonces, Joacás reinó sobre Samaria, capital del reino del norte de Israel, ¿cierto? 17 años. ¿Ya? Él hizo lo malo ante los ojos del Señor y Dios estaba molesto, enojado porque este rey estaba haciendo las cosas malas. Así que, ¿qué es lo que hizo? Dios permitió que Hazael atacara a los israelitas. Entonces Joacás pidió en oración la ayuda del Señor, ¿ya? Y el Señor tuvo misericordia, escuchó la oración de Joacás y viendo ya que este rey de Aram, el rey Hazael, estaba siendo bastante cruel, el Señor mandó a un hombre para rescatar a los israelitas de la tiranía entonces de los arameos, ¿ya? Entonces después Israel vivió a salvo otra vez y estaban viviendo en tiempos tranquilos, igual como en algún momento ya habían vivido, pero los israelitas siguieron pecando y haciendo rituales y haciendo eh, quemando incienso y haciendo holocausto y todo a la diosa Acera. Entonces ya a Dios no le gustó, pero para nada esas cosas. Ya no estaba de acuerdo que Israel estaba en aflicción, Dios lo rescataba y cuando veían que estaban tranquilos volvían a hacer las cosas mal ante los ojos del Señor y obviamente eso al Señor no le gustaba. Ya, finalmente el ejército de Joacás quedó reducido, ya, pese a los ataques, en base a los ataques que hacía el rey Hazael, ya se fueron reduciendo y quedó al final con 50 conductores de carros de guerra, con solo 10 carritos de guerra y 10.000 soldados de infantería. Entonces el rey de Aram había matado a todos los demás, pisoteándolos como el polvo debajo de sus pies. Entonces cuando Joacás ya murió, lo enterraron en Samaria, la capital de Israel, ¿cierto? En el reino del norte, y luego quien tomó el trono fue su hijo Joás. Este libro ustedes se van a encontrar con un pedacito bien pequeñito de esta historia, así que les puse aquí yo también en esta diapositiva este cuadro que lo hemos ocupado en otras clases, donde están los reyes ahí gobernando y sale también cuánto tiempo gobernaron. Entonces Joás, quien era hijo de Joacás, reinó en Samaria 16 años, él también hizo lo malo a los ojos del Señor y cuando murió este rey, quien lo sucedió en el trono fue su hijo Jeroboam II. Ya nosotros ya hemos hablado de un Jeroboam que fue con el primer rey cuando empezaron todo el tema de la división de los reinos, ahí, ¿cierto? Y ahora aquí nos encontramos con otro Jeroboam, pero este es Jeroboam II, así que no se confundan. Después, como que vamos a hacer ahí un alto con el tema de los reyes y vamos a encontrarnos nuevamente con una
profecía de Eliseo. Ya, hasta aquí no habíamos hablado de Eliseo, lo habíamos dejado en pausa y volvemos al profeta Eliseo. Entonces, el profeta Eliseo ya estaba viejito, ya estaba muy viejito, ya era peladito, pero estaba más peladito, estaba arrugadito, canoso, y Eliseo cayó enfermo de muerte, o sea, era una enfermedad que era bastante complicada, no era un simple resfrío, sino que ya era una enfermedad más grave que era para muerte. Y el rey Joás de Israel, el reino del norte, lo fue a visitar y lloró sobre Eliseo y le dijo, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Entonces Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas, y el rey entonces hizo lo que Eliseo le mandó, ¿cierto? Porque estaba angustiado este rey, no solo porque el profeta estaba enfermo de muerte, sino porque obviamente veía todo lo que estaba pasando en Israel y también eso le angustiaba. Entonces después Eliseo le dijo, mira, abre la ventana y trae ese arco para acá, pon tus manos ahí en el arco, y ahí apenas Eliseo todo enfermito fue también y él puso sus manos sobre las manos del rey y le dijo, dispara la flecha. Entonces disparó la flecha y Eliseo proclamó y dijo, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Ya le entregó ahí una profecía, una palabra a este rey, ahí en su último día, ya en su lecho de muerte. Entonces, después Eliseo le dijo, ya, ahora levanta las otras flechas que están ahí en el suelo y golpéalas contra el piso. Entonces fue el rey, que esto yo creo que usted igual lo han escuchado otras veces, solo que no sabían en qué parte de la historia estaban, ¿ya? Entonces va el rey, toma las flechas y las golpeó en el piso, pero flojito, tres veces nomás las golpeó. Entonces Eliseo dijo, oye, este hombre con falta de fe, hombre de poca fe, le dijo. Y ahí se enojó y le dijo al rey, mira, donde tú apenas golpeaste 3 veces, entonces ahora solamente vas a tener 3 veces la victoria sobre Aram, porque si mira, si tú hubieses golpeado el piso unas 5 o 6 veces, así con más fe, con más fuerza, entonces tú hubieses vencido siempre a Aram, ya hasta destruirlo por completo, pero como no tuviste fe y no tuviste ganas, hiciste todas las cosas de mala gana, solamente vas a salir vencedor 3 veces. Entonces después de todo esto, Eliseo murió, ya murió y fue enterrado. Lo chistoso, lo gracioso aquí, que me pareció como tragicómico, dice que unos grupos de saqueadores de Moab, ya unos moabitas, andaban invadiendo ahí el país, se ponían ahí a saquear en cada primavera, estaban haciendo puras cosas malas. Entonces, en una ocasión había un hombre, un israelita que estaba ahí, que se había muerto, y sus familiares, todos sus amigos, todos lo fueron a enterrar, y estaban ahí con el muertito, camino a enterrarlo, cuando divisaron a una banda de saqueadores, ya una banda de saqueadores moabitas. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con el cadáver? No podemos ir. ¡Pah! Y lo tiraron, encontraron un hoyo abierto ahí de una tumba, tiraron ahí al muerto y se fueron a esconder para que los saqueadores no lo fueran a agarrar. Y el muerto, cuando cayó en lo que era la tumba de Eliseo. Entonces, cuando este muerto cae sobre el cuerpo muerto de Eliseo, vivió, resucitó. Hasta última hora Eliseo estaba ahí haciendo milagro. Entonces resucitó ahí, de un salto salió del hoyo ahí de la sepultura y vivió, ¿ya? Entonces, cuando este cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. ¿Ya? Y el rey Asael, por otro lado, que era de Aram, recuérdense, él había oprimido a Israel durante todo el reinado de Joacás, ya, pero el Señor tuvo bondad y misericordia una vez más con los israelitas, ya, porque realmente les tenía harta paciencia y harto cariño, y no los destruyó por completo, ya tuvo harta compasión, ya, por los israelitas, por el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, ya. Dice, y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo ni los ha expulsado de su presencia. Entonces el rey Asael de Aram murió y su hijo Ben-Hadad lo sucedió en el trono.
¿ya? Yo quiero que ustedes pongan harta atención porque este nombre ustedes yo creo que ya lo tienen familiarizado, Ben-Hadad, ya porque el rey que estaba gobernando antes Aram se llamaba Ben-Hadad, ya que fue el rey que mató a Asael, y Asael después en honor a este rey le puso Ben-Hadad también a su hijo. Aquí aparece nuevamente este nombre, pero es otro Ben-Hadad, ¿ya? No se confundan en la historia. Entonces, después que muere Asael, gobierna su hijo Ben-Hadad, y él lo sucedió en el trono. Ya estamos hablando acá no del Israel del norte, no del Judá del sur, sino que estamos hablando de Aram, ¿ya? Y luego Joás, hijo de Joacás, recuperó de manos de Ben-Hadad, hijo de Asael, las ciudades que le habían sido quitadas a su padre. Entonces Joás venció a Ben-Hadad, el hijo de Asael, en 3 oportunidades, ¿cierto? Como los golpes de las flechas, y así recuperó las ciudades israelitas. Después nosotros nos vamos a encontrar aquí con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, y con Segunda de Crónicas, capítulo 25. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con estas historias del rey Amasías y del rey Jeroboam II. Nos vamos a encontrar en estos capítulos, en ambos libros, con estas mismas historias. Así que si ustedes quieren leer sobre Amasías o sobre Jeroboam II, pueden irse tanto como al capítulo 14 de Segunda Reyes como al capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Entonces, este rey Amasías del reino del sur, o sea de Judá, tenía 25 años cuando subió al trono y gobernó Judá por 29 años. Él hizo lo que era bueno a los ojos de Dios, pero para variar no destruyó los santuarios paganos y eso al Señor no le gustaba. Entonces Amasías desafió a Joás a una batalla, ¿ya? Y Joás primero le dijo que no, como que no lo tomó muy en cuenta, pero Amasías insistió y le mandó como un recado, así como ya que querían pelear. Entonces Joás aceptó la pelea y fue a pelear contra Amasías y lo aplastó, o sea, derrotó a Israel. Entonces el rey Joás capturó a Amasías, al que iba ahí como tan pecho inflado a pelear, lo capturó y demolió además 180 metros de la muralla de Jerusalén y se llevó todo el oro, la plata y todos los objetos preciosos del palacio y del templo del Señor, ya por culpa de Amasías que andaba ahí provocando la pelea. Al final terminó perdiendo y le robaron por leso. Entonces Amasías vivió 15 años más que el rey Joás de Israel, ¿ya? Y hubo ahí una conspiración, sí, en contra de Amasías, y aunque Amasías huyó, se anduvo escondiendo y todo, igual fue capturado y asesinado por sus enemigos. Su cuerpo fue llevado a la ciudad de David, ahí en Jerusalén, para enterrarlo y todo, y el pueblo coronó al hijo que se llamaba Usías y tenía solamente 16 años cuando comenzó a gobernar Judá, ¿ya? Entonces, después de la muerte de su padre, Usías construyó la ciudad de Elad y la restituyó a Judá. Por el otro lado, por el lado de Israel del norte o el reino del norte, tenemos gobernando después que murió Joás, ¿cierto? Habíamos hablado recién de él. Entonces, después que muere Joás, quien lo sucedió en el trono fue su hijo Jeroboam II, ya, recuerde, Jeroboam II es otro, ya, y este era malo, era muy malo. Él reinó en Samaria 41 años y hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ya era muy malo este hombre, hizo todo lo malo, igual que todos los otros reyes anteriores, pero era aún más malo. Ya para los profetas incluso este era considerado como el rey más malo que había pasado por ahí. Entonces, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre el Lebo Hamad y el Mar Muerto, ya tal como lo había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás. Ya, no se olviden de este nombre, Jonás, porque la próxima clase vamos a ver Jonás. Entonces Israel estaba pasando por un tiempo de mucho sufrimiento y Dios usó a Jeroboam II para salvarlos, ya a pesar de que Jeroboam II era malo, 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 ya como les dije, para los ojos de los profetas era el más malo. Dios así todo lo usó y si bien él después ayudó para que el pueblo no se empobreciera y tuviera victoria en algunas cosas, todo esto el Señor lo provocó
solamente para ayudar a su pueblo porque los quería mucho. Pero el rey era malo, ¿ya? Entonces, cuando Jeroboam II murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel, y luego quien ocupó su lugar en el trono fue su hijo Zacarías. Después nosotros en Segunda de Reyes 15 y Segunda de Crónicas 26 nos vamos a encontrar con 7 historias de reyes entre Reino del Sur y Reino del Norte, ¿ya? Y yo la verdad es que no quiero detenerme tanto en cada una de estas historias, porque creo que no sé si no es necesario, pero yo creo que no se van a acordar, ¿ya? No se van a acordar mucho de esto, pero sí, más que nada, usted tiene que ir viendo cómo fueron pasando, perdón, muchos reyes a medida que van pasando los años, vamos pasando en la lectura de la palabra, ¿ya? Y estos reyes hicieron algunas veces cosas buenas, otras cosas malas, la mayoría hicieron las cosas malas ante los ojos del Señor por el lado del reino del norte, ¿ya? Entonces, en cuanto al reinado del sur, o a Judá, Jerusalén, ya nosotros quedamos entonces que subió al trono Usías, que tenía 16 años, ¿cierto? Y él gobernó por 52 años Judá. Y él hizo lo que era bueno a los ojos del Señor, pero ya no destruyó los santuarios paganos, por lo tanto la gente seguía rindiendo culto, haciendo holocausto, cuantas cosas a estos santuarios paganos, ¿ya? Y eso al Señor no le gustaba. Entonces, ¿qué pasó aquí? El Señor hirió con un tipo de lepra, así como una enfermedad, si bien contagiosa, ya con esta lepra, a este rey, que le duró hasta el día de su muerte. Incluso él vivió como el último tiempo aislado en una casa solo por esta enfermedad que lo aquejaba. Entonces su hijo Jotam quedó a cargo del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Entonces después cuando muere su papá, lo enterraron en la ciudad de David con sus antepasados, y ahí Jotam, este hijo de Usías, subió al trono en representación de su padre. ¿Ya? Después nos vamos al reino del norte, donde nos vamos a encontrar con Zacarías, ya que lo habíamos nombrado, que era hijo de este rey malo, Jeroboam II. Y Zacarías reinó súper poquito tiempo, alcanzó a reinar solamente 6 meses, y él hizo también lo malo a los ojos del Señor. Y ahí se levantó el hijo de Jabes, que se llamaba Salum, hizo una conspiración contra Zacarías y lo asesinó en público y ocupó ahí su trono, fue y se sentó en su trono. Así que ahí se cumplió el mensaje que el Señor le habían dado a Jehú cuando le dijo: tus descendientes serán reyes de Israel hasta la 4ª generación. Entonces, después de Zacarías, ya quien empieza a gobernar Israel es Salum, este hombre que asesinó a Zacarías. Ya, recuerden, Zacarías estuvo 6 meses y después toma ahí el reinado Salum, y él, por andar ahí haciéndose el vivaracho, como decimos acá en Chile, haciéndose ahí el mejor, por andar matando a gente, él apenas alcanzó a gobernar un mes Israel, ¿ya? Y ahí vino el hijo de Gadi, que se llama Manahem, y llegó entonces desde Tirsa y asesinó a Salum y ocupó su trono en su lugar. Así que fue bien corta la historia de Salum. Seguimos con el reinado del norte y nos vamos a encontrar entonces con este Manahem, ya que reinó 10 años en Samaria, y él también hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces casi todos hicieron todas las cosas malas ante los ojos del Señor. Ya destruyó la ciudad de Tapúa porque sus habitantes se negaron a entregarle la ciudad. Imagínense, era malo este rey. Mató a la población, mataba a la gente porque no estaba de acuerdo con lo que él pensaba, y le abrió la pancita o el vientre a la mujer embarazada. O sea, él era malo, mataba a la gente, la revivía y la volvía a matar. Era malo, malo, malo. Después Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria, él invadió la nación, o sea, invadió el reino del norte, pero Manahem le pagó 34 toneladas de plata con el fin de obtener su apoyo para afianzar su soberanía real.
Entonces Manahem extorsionó a los ricos de Israel a que pagara a cada uno 50 piezas de plata con el fin también de ellos ir obteniendo todos los dineros habido y por haber para poder seguir en sus cosas malas. Ya, y entonces él quería pagarle a este rey de Asiria, y el rey de Asiria dejó de invadir Israel y se retiró a su país. Entonces cuando Manahem murió, su hijo Pecaía lo sucedió en el trono, ¿ya? Y aquí, ojo, porque tenemos a un rey que se llama Pecaía, y después nos vamos a encontrar con un Peca, pero no es lo mismo, ¿ya? Así que para que tengan ojo aquí. Entonces después que muere Manahem, sube al trono su hijo Pecaía y reinó solamente 2 años en Israel o en Samaria, pero también hizo lo malo ante los ojos del Señor, y ahí quien tomó el cargo fue Peca, que era hijo de Ramelías, ¿ya? Que era el comandante del ejército de Pecaía. Entonces este comandante, Remalías, ya el comandante del ejército de Pecaía, tenía un hijo que se llamaba Peca, y este Peca tomó entonces el lugar de Pecaía porque conspiró en contra del rey Pecaía con otros 50 hombres ahí de Galaad, y fueron entonces y asesinaron al rey Pecaía y tomó entonces su lugar Peca. Seguimos con el reinado, siguiendo con el reino del norte, nos encontramos con Peca, ya el que asesinó entonces al Pecaía, y este reinó en Israel 20 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, ¿ya? Y durante el reinado de Peca, el rey Tiglat-Pileser de Asiria volvió a atacar a Israel y tomó varias ciudades. También conquistó las regiones de Galad y Galilea y todo el territorio de Neftalí, ya que es harto, porque si ustedes se acuerdan del mapa que nosotros vimos, de las tribus, Neftalí ocupaba un buen pedacito ahí. ¿O no? No, me vino la duda ahora. No, era un buen pedacito ahí que ocupaba. Y entonces tomó todo el territorio de Neftalí y a los habitantes los llevó cautivos hasta Siria, imagínense. Era malo este hombre también de Asiria. Entonces, ahí quien tomó el lugar después fue Oseas, que era hijo de Ela, y este conspiró contra Peca y lo asesinó. Después, por el reino del sur, o sea, por Judá, Jerusalén, nosotros tenemos a Jotam, que era hijo de Usías, ya retomamos entonces el reino del sur, tenemos aquí a Usías, quien tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años, ya su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc, y Jotam hizo lo que era agradable, a los ojos del Señor, hizo todo lo que había hecho su padre Usías, pero no destruyó los santuarios paganos. O sea, hacía las cosas bien, íbamos, pero de viento en popa, como decimos nosotros, íbamos, pero súper, 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 para arriba, pero pum, nos caímos cuando no destruye los santuarios paganos. Entonces la gente rendía culto en estos santuarios paganos, hacía las cosas mal y todo porque no se destruían estos santuarios paganos. Entonces él sí reconstruyó lo que era la puerta superior del templo del Señor. Y en esos días el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Rasim de Aram y al rey Pekah de Israel, ¿ya? Cuando Jotam murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Después hicimos un nuevo alto al libro de los reyes y de las crónicas para hablar un poquito sobre este profeta Amós. Ya, Amós es un libro que tiene solamente 9 capítulos, ¿ya? Solamente 9 capítulos, y está centrado en las palabras, los sermones, los poemas, las visiones de Amós para el pueblo de Dios, de Israel. ¿Ya? Entonces Amós, él fue un pastor y también él cultivaba higueras. Ya, me encantan las higueras. Vivió en la frontera de Israel y de Judá. ¿Se acuerdan que hubo esta división del reino? Entonces se fijaron límites y él vivía ahí en la frontera entre ambos límites, tanto del reino del norte como el reino del sur, ya porque Israel había obtenido su independencia 50 años, 150 años antes ya de que empezara entonces a ministrar este profeta Amós.
Entonces, en el tiempo de Amós estaba gobernando el rey Usías, por un lado, por lo que era Judá, y por el reino del norte estaba gobernando este rey que yo les dije que era malo, malo, muy malo, que era Jeroboam II, que no se olvidarán de este nombre. Entonces, este rey Jeroboam II era, para los ojos de los profetas, uno de los peores reyes que había tenido Israel, porque era injusto y era malo con los pobres, era un hombre muy malo. Entonces Amós fue hasta el norte, ya hasta Israel del norte, hasta una ciudad que se llamaba Betel, y fue a predicar, a profetizar y todo a causa de las injusticias de este rey, porque ya lo había como colapsado, ya le colmó la paciencia y dijo, no, yo voy a ir aquí a hablar, no puede ser, así que se fue él ahí a profetizar, a hablar y a entregar cosas, ¿ya? Jeroboam, él ganó territorios y riquezas para Israel, pero él permitió la idolatría, entonces eso le molestaba mucho al Señor, ¿ya? Y también le molestaba mucho a lo que era Amós, por eso que Amós dijo, no, ya, yo voy a ir aquí a poner orden, dijo Amós. Este libro de Amós, ya de las profecías de este profeta Amós, yo lo dividí en tres partes. ¿Ya? La primera parte ustedes se van a encontrar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 con una serie de mensajes a las naciones y a Israel, por sobre todo a Israel. En estos 4 capítulos centrales de este libro, del capítulo 3 al capítulo 6, ustedes se van a encontrar con una colección de poemas a Israel y a sus líderes. Y en el capítulo 7, 8 y 9, ustedes se van a encontrar con una serie de visiones de Amós sobre el juicio que iba a venir a Israel. ¿Ya? Entonces, en los 2 primeros capítulos del libro de Amós, ustedes se van a encontrar a Amós, que él comienza haciendo acusaciones contra las ciudades vecinas, tanto en Damasco, en Tiro, en Amón, en Gaza, en Edom, en Moab, en Judá. Él empieza a hacer como una serie de acusaciones, y si bien el libro empieza diciendo que va a hablar algo con Israel, él empieza a hacer como todo una especie de preámbulo, entregándole palabras bien fuertes a las ciudades vecinas, pero termina centrándose en Israel, ¿ya? Por el tema de la violencia y la injusticia que estaban pasando en estas ciudades, pero sobre todo en Israel. Luego Amós se centra en profetizar, entonces, justo así se centra, perdón, en profetizar a Israel, ya de una manera más extensa, en donde empieza a decirle todo lo que estaban ellos haciendo mal, la idolatría, la violencia, la injusticia, cómo miraban en menos a los pobres. Empieza él a hacer un montón de acusaciones, pero se centra después hablando ya de manera más extensa a Israel. Acusa a los ricos por ignorar a los pobres y a venderlo como esclavo. Se enoja porque los ricos niegan la representación legal al pobre, ya no quieren que el pobre tenga ayuda, y le reclama a Israel por olvidar de dónde salieron. O sea, como ustedes se acuerdan de que en algún momento los egipcios los tenían como esclavos, si bien a ellos, los que estaban viviendo en ese tiempo no, pero se refería a los antepasados. O sea, ustedes vienen como de la esclavitud, vienen de haber sido oprimidos, y ¿por qué ahora están haciendo lo mismo? ¿Acaso ustedes no se acuerdan de dónde salieron? ¿Por qué ustedes están haciendo esto con su propia gente? Entonces eso no le gustaba a Amós. Después, como en el centro de este libro, parte como con este versículo central, dice, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Dice, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. O sea, el Señor le está diciendo, o sea, de toda la familia de la tierra, o sea, de todos los países de la tierra, de todas las naciones de la tierra, en ustedes yo me centré, con ustedes tuve una relación íntima, me enamoré de esta nación y la hice mía, y por eso tengo que castigarlos, porque me he dado el tiempo de enseñarles, les he hablado, he estado ahí con ustedes, me he dado el tiempo de guiarlos, y así todos ustedes hacen las cosas malas, así que yo los tengo que castigar por los pecados que ustedes están haciendo. Entonces, así parte como
el centro de este libro de Amós entregando esta palabra fuerte de parte del Señor para Israel, porque le dice, o sea, ustedes tenían un llamado tan grande que involucra una gran responsabilidad. Entonces, y ustedes están pecando y su pecado les trae consecuencias graves. Entonces, ella expone entonces a Amós una constante preocupación que tiene por la hipocresía de la gente rica de estar adorando, quemando incienso, haciendo todos los rituales como en adoración a Dios, por un lado, pero por otro ignorando al pobre que estaba muriendo de hambre en las calles y todo. Entonces estas cosas como que a Amós lo sacaban de quicio, por decirlo así. Entonces ahí Amós también, él expresa de que Dios odiaba la adoración del hipócrita, que aborrecía la idolatría, ¿ya? Y los llama a que ellos tienen que buscar el bien y no el mal para que ellos tengan una vida en abundancia. Entonces Amós advierte que una nación poderosa vendrá también y los va a conquistar y destruirá sus ciudades y los llevará al exilio. Entonces Amós aquí le advierte y le entrega una profecía pero súper grande, ya que mucho más adelante se hace real, se hace efectiva, ¿cierto? Con esta nación poderosa que viene para destruir entonces al pueblo. Y los últimos capítulos del libro de Amós, como les decía, tienen una serie de visiones de Amós sobre el juicio que iba a venir sobre Israel, pero también sobre el juicio al final de los tiempos. ¿Ya? Entonces este libro termina con estas visiones simbólicas del día venidero del Señor, o sea, de lo que va a pasar cuando ya venga el Señor por su iglesia, por su novia, por su pueblo. Y Amós ve que Israel es devastado por una plaga de langostas, ¿ya? No sé si a usted le suena, pero cuando Joel también estaba profetizando por algo que estaba sucediendo en ese tiempo, él comparó el juicio final, lo que iba a venir al final, también lo comparó con una plaga de langosta. También Amós entonces les advierte a Israel que viene a una plaga de langosta devastadora también como a los finales. Luego viene también un fuego abrasador que va a consumir a las naciones y luego son tragados como una fruta madura. O sea, aquí le entrega profecías súper fuerte, que iban a ser devastados por la langosta, abrazados por un fuego consumidor y que iban a ser tragados como una fruta madura. Entonces, en la visión final, ve a Dios golpeando con fuerza los pilares del templo de los ídolos de Israel, derribando todo altar, derribando toda cosa que haya tenido Israel ocupado. Y al final ve cómo, Amós ve cómo de las ruinas, ya, de las ruinas, un día Dios va a restaurar la casa de David y el juicio será revertido ese día. O sea, aquí lo que está también hablando como de las ruinas y de la casa de David, o sea, de la descendencia de David, se iba a levantar, ¿cierto? Un Mesías que iba a venir a traer juicio, iba a venir a traer restauración también para Israel. Así que aquí también habla sobre la venida del Señor en los últimos tiempos, también a buscar a su novia, a su iglesia. Y terminamos la clase con esta diapositiva en donde yo les puse este versículo que dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, que ustedes se lo van a encontrar en Amós 5:24, ¿ya? Y este versículo es clave de este libro porque el Señor dice que para nosotros tener una relación real, verdadera, genuina con las personas, primero tenemos que tener una relación real y verdadera con Dios. Entonces, una relación verdadera con Dios va a cambiar la relación entre las personas. Ya a eso se refiere el centro de este versículo, ¿ya? Y juicio, cuando dice, pero corra el juicio, esa palabra juicio se refiere en el hebreo a mishpat, que se refiere a acciones concretas que
que la gente debe tomar para corregir las injusticias y crear justicia, ¿ya? Y cuando habla aquí, dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Esa palabra justicia en el hebreo es tesedakah, que se refiere al estándar de rectitud que las personas deben tener, a las relaciones equitativas entre las personas sin importar sus diferencias sociales. O sea, si son ricas y son pobres, uno debe tratar a las personas de la misma manera, así como Jesús lo hizo cuando Él estuvo acá. O sea, Jesús es nuestro ejemplo para todo, ¿ya? Entonces debe correr juicio como aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. O sea, yo debo ser igual con todas las personas, no debo fijarme qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, sino, o cómo es, sino que debo ser con todas las personas igual. Y mi relación con la gente se va a basar en mi relación con Dios. ¿Ya? Así que los dejo entonces invitadísimos a ver la siguiente clase porque va a estar súper, súper buena.